Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Como siempre, feliz tarde para todos. Continuamos con el programa. Queríamos aprovechar esta semana que prácticamente culmina para hablar de lo que nosotros pensamos debería ser o debiera ser la conciencia de todos los que hacen política y en especial de los que hacen política en Venezuela. Yo le llamaría algo así como algunas preocupaciones que nos vienen a la mente, porque seguimos observando el silencio de los no inocentes. Y estaba leyendo un pensamiento muy famoso de Martin Luther King, por todos recordados como defensor de la causa, sobre todo de los derechos humanos y contra el racismo en los Estados Unidos. Él decía, dentro de muchas cosas valiosas que dice Martin Luther King, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Esta semana, fíjense, como siempre cuando yo hago programas, los laboratorios atacan y me dicen esto y me dicen aquello. Y yo siempre digo que una cosa que siempre nos dice Patricia, ¿no? Cuando a mí me atacan los chavistas y me atacan los opositores, eso es señal de que lo estamos haciendo bien. Un poco también el pensamiento de aquella, o lo que se extrae de la novela del Quijote, cuando la caravana avanza, cuando los perros ladran, es señal de que la caravana avanza. Y creo que hemos logrado eso. Y a veces le piden a uno, mira, pero es que ustedes acusan sin prueba. Hay cosas que son evidentes. Y en un régimen dictatorial como el de Venezuela, tú no vas a poder tener las pruebas. Es como preguntarle, les voy a poner un ejemplo que no es comparable, porque el dictador Pinochet está muy por encima de Nicolás Maduro. Pero lo que tiene Chile costó 11.000 muertos. Es decir, no hay manera de probarlo, no hay manera de saber qué pasó allí, pero todo el mundo sabe que desaparecieron 11.000 personas. El señor Nicolás Maduro estuvo en China y fíjense que lo que se trajo de la China fue un teléfono y promesas. Dinero no consiguió, dinero no encontró. Entonces él se montó en un tren rápido y nos trajo la promesa de que los venezolanos pondremos un venezolano estará en la luna. Imagínense ustedes el venezolano lo que está pensando en este momento. ¿Por qué Nicolás Maduro dijo que los venezolanos podrán ir a la luna? Bueno, no voy a explicar eso en sí, sino que viendo lo que está pasando en Venezuela, ayer y antes de ayer, casi 20 estados, no 11 como dice la prensa, casi 20 estados estuvieron sin electricidad. Caracas, porque en Venezuela los ricos también lloran. La gente, antes Caracas era una burbuja, pero ya dejó de ser una burbuja. También se le fue la electricidad, se le está yendo la electricidad.
En el Zulia es gravísimo. Claro, en el Zulia nada más se va la luz una sola vez al día, en la mañana, y no viene más. Es la realidad. Entonces yo veo cómo los políticos hablan y no he visto, bueno, encontré, lo tengo que decir así, una sola declaración de un diputado 2015 sobre el problema eléctrico. El resto no ha hablado sobre el problema eléctrico. Es gravísimo. El Zulia, como Táchira, pero en Táchira lo ayuda el clima, como en Mérida, quizás en Margarita, están muriendo de calor. Estamos hablando de temperaturas de 40 a 45. Y me decía un chavista, mira, en Texas llega a 52. Sí, es verdad, pero no se va la electricidad o falla muy poco la electricidad. Pero nadie se conduele del pueblo. O sea, estos tipos quieren ser candidatos y yo no sé cuál es la verdadera política. Porque, ¿para qué es un político? ¿Qué debe hacer un político? ¿Qué debe ofrecer un candidato cuando es candidato? Tiene que hablar de los problemas de la gente. A la gente no le preocupa dónde va a votar o si va a votar o si hay primarias o secundarias. A la gente le preocupa el problema eléctrico, el problema de la gasolina, el problema de esa masacre que acaba de ocurrir en el Amazonas, el problema de la inseguridad. ¿Y qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los candidatos? Yo veía una rueda de prensa de la plataforma unitaria aquí en Miami y me daba risa porque eso está bien, porque es un interés político, pero no veo insumos que le hablen a la gente de lo que realmente le interesa, de los problemas de la gente, de lo que le pasa a la gente. Y entonces uno pregunta, ¿para qué son los políticos? ¿Para qué? Ninguno de los candidatos ha hablado sobre estos temas, ninguno. No voy aquí a excluir o a defender a unos sí o a otros no. Pero fíjense, entonces veo una declaración de Omar Barbosa donde él da a entender que están conversando con el gobierno de Maduro. Estamos discutiendo a ver si llegamos a un acuerdo. Están discutiendo los de los inhabilitados, lo de las condiciones, quizá que no lleguen los colectivos, que haya un proceso normal. Pero yo pregunto, disculpen, como siempre digo, yo soy muy cabezón, pero soy muy bruto. De verdad que yo soy bruto. ¿Por qué no hablan de los problemas de la gente en este acuerdo con la dictadura o con el régimen o con el gobierno de Maduro, como usted lo llame? ¿Por qué no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para resolver el tema eléctrico? Iba a decir una grosería, no la voy a decir. ¿Qué me interesa a mí que un venezolano vaya a la luna? Mire, yo votaría con las dos manos si me dijeran que Maduro se va a la luna. Yo le propongo a los chinos que ese venezolano que se vaya a la luna, que sea Maduro y que se lleve de una vez a Diosdado y que si le queda un tercer puesto, meta a Jorge Rodríguez. Y si se puede llevar 10, que lo propongan, que hagamos un referéndum para escoger los 10 venezolanos que deben irse a la luna. Yo estoy seguro que Venezuela sería mucho más feliz, no con un venezolano en la luna, sino con Maduro en la luna, porque de paso, ya él se la pasa en la luna, entonces se la pasa en un mundo que no existe, en un planeta que no existe, en una Venezuela que no existe, necesitada, adolorida. Y lo más terrible para mí es decir esto: ¿qué pasa con la oposición? Si le preguntan a la gente qué prefiere, que haya primaria o que se resuelva el tema eléctrico, seguramente tendremos una respuesta. Bueno, y ojalá se lleven a Maduro a la luna,
que si quieren un suplente que sea Diosdado, y yo estoy seguro que los venezolanos seríamos mucho más felices con ellos en la luna. Pero me preocupa, por supuesto, que pareciera ser que como que le están dejando un cupito también a algunos opositores que parecieran estar en la luna. Imagínense, con esto voy a terminar. Capriles dijo que si él llega, que el salario mínimo tiene que estar en $500. Por Dios, Capriles, el problema no es el salario. Si tú pones el salario venezolano, no hay que ser muy inteligente, Capriles, para esto. Si tú pones el salario en $500, ¿en cuánto quedará la cesta triste, la cesta básica? ¿Cuánto costará la carne? ¿Cuánto costará la leche? El problema no es que ganen en dólares o en euros o en oro como ganan los militares en la zona donde están las minas. El problema es el modelo. Y de verdad, yo le pido que cese, es lo que yo pido, que cese el silencio de los no inocentes, porque los verdaderos inocentes están esperando que los que dicen querer salvar a Venezuela pareciera que solo les interesa la política, los negocios. Ya Omar Barbosa lo confirmó, lo digo, no estoy diciendo yo, lo dijo Omar Barbosa, que están negociando, se están poniendo de acuerdo con Nicolás. Bueno, señores, quería hacer esa reflexión para no pasar por alto todas estas cosas y sobre todo cada día me asombra más el silencio de los no inocentes. Feliz día para todos. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.